Hielo que mutila y mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano. ¿Por qué llega psíquicamente el horror a Derry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la destrucción a su paso? Esto es lo que se proponen averiguar los protagonistas de esta novela. Tras 27 años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre. It es una de las novelas más ambiciosas de Stephen King, donde ha logrado perfeccionar de un modo muy personal las claves del género de terror. Eso. Primera parte: la sombra. Antes empieza. Las perfecciones se acentúan. La flor extiende sus coloridos pétalos amplios al sol, pero la lengua de la abeja no les acierta. Se hunden de nuevo en el lodo dando un grito. Puede decirse que es un grito que repta sobre ellos, un estremecimiento mientras se marchitan y se esfuman. William Carlos Williams Patterson, nacido en una ciudad de muertos, Bruce Springsteen. Después de la inundación, 1957, el terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó, hasta donde se o puedo contar, con un barco hecho de una hoja de un diario que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Wickham Street hacia el semáforo que marcaba la intersección de esta y Jackson. Las tres lentes verticales a los lados del semáforo estaban a oscuras y también todas las casas. En aquella tarde de otoño de 1957, llovía sin cesar desde hacía ya una semana y 2 días atrás habían llegado también los vientos. Desde entonces, la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente al barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Golpeteaba sobre la capucha amarilla del impermeable sonando a los oídos del niño. Como lluvia sobre el tejado de un cobertizo, un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño del impermeable amarillo era George Pembroke. Tenía 6 años. William, su hermano, a quien casi todos los niños de la escuela primaria de Derry, y hasta los maestros, aunque jamás habrían usado el apodo frente a él, conocían como Bill el Tartaja, estaba en su casa pasando los restos de una gripe bastante seria. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill el Tartaja tenía 10 años. Era Bill quien había hecho el barquito junto al cual corría George. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa en el piano de la sala y la lluvia barría incansablemente la ventana de su dormitorio. A 1/3 de manzana, camino de la intersección y del semáforo apagado, Wickham Street estaba cerrada al tráfico por varios toneles de brea y 4 caballetes color naranja. En cada uno de esos caballetes se leía Ayuntamiento de Derry, Departamento de Obras Públicas. Tras ellos, la lluvia había desbordado alcantarillas atascadas con ramas, piedras y cúmulos de pegajosas hojas otoñales. El agua había ido picando el pavimento al principio, arrancado luego grandes trozos codiciosos, todo esto, hacia el tercer día de las lluvias. Hacia el mediodía de la cuarta jornada, grandes trozos de pavimento eran arrastrados por la intersección de Jackson y Wickham como témpanos de hielo en miniatura. Muchos habitantes de Derry habían empezado por entonces a hacer chistes nerviosos sobre el arca. El Departamento de Obras Públicas se las había arreglado para mantener abierta Jackson Street, pero Wickham estaba intransitable desde las barreras hasta el centro mismo de la ciudad. Todos estaban de acuerdo, sin embargo, en que lo peor había pasado. El río Kenduskeag había crecido casi hasta sus márgenes en los cereales y hasta muy pocos centímetros por debajo de los muros de cemento del canal que constreñía su paso por el centro de la ciudad. En esos momentos, un grupo de hombres, entre ellos Zack Denbrough, el padre de George y de Bill, estaba retirando los sacos de arena que habían lanzado el día anterior con aterrorizada prisa. Un día antes, la inundación y sus costosos daños habían parecido casi inevitables. Bien sabía Dios que ya había ocurrido anteriormente. La inundación de 1931 había sido un desastre con un costo de millones de dólares y de más de 20 vidas. De aquello hacía ya mucho tiempo,
pero aún quedaba gente por ahí que lo recordaba para asustar al resto. Una de las víctimas de la inundación había sido hallada en Bucksport, a unos 40 kilómetros de distancia. Los peces le habían comido a ese infortunado caballero los ojos, 3 dedos, el pene y la mayor parte del pie izquierdo. Agarrado por lo que restaba de sus manos, había aparecido el volante de un Ford. Ahora, sin embargo, el río estaba retrocediendo y cuando se elevara la nueva presa hidráulica de Bangor, corriente arriba, dejaría de ser una amenaza. Al menos eso decía Zack Pembroke, que trabajaba en Hidroeléctrica Bangor. En cuanto a los demás, bueno, las inundaciones futuras esperarían. Lo importante era salir de esta, devolver la corriente eléctrica y después olvidarla. En Derry, eso de olvidar la tragedia y el desastre era casi un arte, tal como Bill Denbrough llegaría a descubrir con el tiempo. George se detuvo justo detrás de las barreras al borde de una profunda grieta que se había abierto en la superficie de alquitrán de Wickham Street. Este barranco discurría casi exactamente en diagonal. Terminaba al otro extremo de la calle, a unos 12 metros de donde él se encontraba, colina abajo hacia la derecha. Rió en voz alta, el sonido de la solitaria alegría infantil salvando metas en aquella tarde gris, mientras un capricho del agua desbordada llevaba su barco de papel hasta unas cataratas a escala formadas por otra grieta en el pavimento. El agua había abierto con su urgencia un canal que corría a lo largo de la diagonal y por ello el barco iba de un lado a otro de la calle arrastrado tan deprisa por la corriente que George tuvo que correr para seguirlo. El agua se extendía bajo sus botas, formando láminas de lodo. Sus hebillas sonaban con un jubiloso tintineo mientras George Denbrough corría hacia su extraña muerte. Y el sentimiento que le colmaba en ese momento era, clara y simplemente, amor hacia su hermano, amor y también una cierta tristeza porque Bill no podía estar allí para ver aquello y compartirlo. Claro que él trataría de describírselo cuando volviese a casa, pero sabía que jamás podría hacer que Bill lo viese, tal como Bill se lo hubiese hecho ver a él en situación inversa. Bill destacaba en lectura y redacción, pero aún a su edad George tenía capacidad suficiente como para comprender que no solo por eso obtenía Bill las mejores notas, tampoco era el único motivo de que a los maestros les gustaran tanto sus composiciones. La forma de contar era solo una parte del asunto. Bill sabía ver. El barquito casi silbaba a lo largo de aquel canal, solo una página arrancada de la sección de anuncios clasificados del News de Derry, pero George lo imaginaba como una torpedera en una película de guerra de esas que solía ver en el Teatro Derry con Bill, en las matinés de los sábados. Una película de guerra en la que John Wayne luchaba contra los japoneses. La proa del barco de papel levantaba olas a cada lado mientras seguía su precipitado curso hacia la cuneta del lado izquierdo de la calle. En ese punto, un nuevo arroyuelo corría sobre la grieta abierta en el pavimento creando un remolino bastante grande. George pensó que el barco volcaría yéndose a pique. Escoró de modo alarmante pero luego se enderezó, giró y navegó rápidamente hacia la intersección. George lanzó gritos de júbilo y corrió para alcanzarlo. Sobre su cabeza, una torva ráfaga de viento otoñal hizo silbar los árboles, casi completamente liberados de su carga de hojas a causa de la tormenta, que ese año había sido un segador implacable. Dos incorporado en la cama, con las mejillas aún sonrojadas, pero con la fiebre retirándose finalmente, como el Kendesque. Bill había terminado el bote, pero cuando George alargó la mano para cogerlo, Bill lo puso fuera de su alcance. Ahora tráeme la PP parafina. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Está en el tetante del SS sótano. Al bajar, dijo Bill, en una caja que dice G Google. Tráeme eso, junto con un cuchillo y un CC cuenco. Una CC caja de F fósforos. George había ido, obediente, en busca de esas cosas. Oyó que su madre seguía tocando el piano, pero ya no era para Elisa, sino algo que no le gustaba tanto, algo que sonaba seco y alborotado. Oyó la lluvia azotando las ventanas de la cocina. Ese sonido era reconfortante, pero no así la idea de bajar al sótano. No le gustaba el sótano ni le gustaba bajar por sus escaleras porque siempre imaginaba que allí abajo, en la oscuridad, había algo. Era una tontería, por supuesto, lo decía su padre, lo decía su madre, y, lo que era aún más importante, lo decía Bill, pero aún así, no le gustaba siquiera abrir la puerta para encender la luz, porque siempre tenía la idea, era algo tan exquisitamente estúpido que no se atrevía a contárselo a nadie, de que, mientras estuviera tanteando en busca del interruptor, una garra espantosa se posaría ligeramente sobre su muñeca y lo arrebataría hacia esa oscuridad que olía a sucio, a humedad y a hortalizas podridas. ¡Qué estupidez!
No existían monstruos con garras peludas y llenos de furia asesina. De vez en cuando, alguien se volvía loco y mataba a mucha gente. A veces, Chetutley contaba cosas de esas en el informativo de la noche, y también estaban los comunistas, por supuesto, pero ningún monstruo horripilante vivía allí abajo, en el sótano. No obstante, la idea persistía. En aquellos momentos interminables, mientras buscaba a tientas la llave de la luz con la mano derecha, el brazo izquierdo enroscado con fuerza a la jamba de la puerta, ese olor a sótano parecía intensificarse hasta llenar el mundo entero. Los olores a sucio, a humedad y a hortalizas podridas se mezclaban en un olor inconfundible e ineludible, el olor del monstruo, la apoteosis de todos los monstruos. Era el olor de algo que él no sabía nombrar, el olor de eso, uno, agazapado, acechando y listo para saltar. Una criatura capaz de comer cualquier cosa, pero especialmente hambrienta de carne de niño. Esa mañana, había abierto la puerta para tantear interminablemente en busca del interruptor, sujetando el marco de la puerta con la fuerza de siempre, los ojos apretados, la punta de la lengua asomando por la comisura de los labios como una raicilla agonizante buscando agua en un sitio de sequía. Gracioso. Claro. ¿Qué te apuestas? Mira a Georgie. Georgie le tiene miedo a la oscuridad. Vaya tonto. El sonido del piano llegaba desde lo que su padre llamaba sala de estar y su madre sala de visitas. Sonaba a música de otro mundo, lejana, como deben de sonar las conversaciones y risas de una playa abarrotada al nadador exhausto que lucha contra la corriente. Sus dedos encontraron el interruptor. Ah, lo accionaron. Nada. No había luz. Hostia. La corriente eléctrica. George retiró el brazo como de un cesto lleno de serpientes. Retrocedió desde la puerta abierta, el corazón apresurado en el pecho. No había corriente, por supuesto, había olvidado que la corriente estaba cortada. Jolín, ¿y ahora qué? Decirle a Bill que no podía llevarle la caja de parafina porque no había luz y tenía miedo de que algo lo cogiese en las escaleras del sótano, algo que no era comunista ni un asesino loco, sino una criatura mucho peor que esas dos cosas, algo que simplemente deslizaría una parte de su podrido ser entre los peldaños para cogerle por el tobillo. Sería una pasada. Otros podrían reírse de esas fantasías, pero Bill no se reiría. Bill se pondría furioso. Bill diría, a ver si creces, Georgie. ¿Quieres este barquito o no? Como si le leyera el pensamiento, Bill gritó desde el dormitorio, ¿te has muerto allí abajo? Georgie. No, ya lo llevo. Bill, respondió George de inmediato. Se frotó los brazos para que desapareciese la delatora carne de gallina y la piel volviese a quedar lisa. Solo me he entretenido en tomar un poco de agua. Bueno, pues date prisa. Así que George bajó los 4 escalones que faltaban para llegar al estante del sótano. El corazón golpeando en su garganta como un martillo caliente, el vello de la nuca en posición de firmes, los ojos ardiendo, las manos heladas y la seguridad de que, en cualquier momento, la puerta del sótano se cerraría sola tapando la luz blanca que caía desde las ventanas de la cocina y entonces oiría a eso, algo peor que todos los comunistas y los asesinos del mundo, peor que los japoneses, peor que Attila el Uno, peor que los seres de 100 películas de terror. Eso, gruñendo profundamente, George oiría el gruñido en esos segundos demenciales antes de que eso se abalanzase sobre él y le despanzurrara las entrañas. A causa de la inundación, el hedor del sótano estaba ese día peor que nunca. La casa se había salvado por encontrarse en la parte alta de Wickham Street, cerca de la cima de la colina, pero abajo aún seguía el agua estancada que se había filtrado por los cimientos de piedra. El olor era terroso y desagradable, haciendo que solo apeteciesen las inhalaciones más superficiales. George examinó los chismes del estante tan rápidamente como pudo, latas viejas de betún kiwi y trapos para limpiar zapatos, una lámpara de queroseno rota, 2 botellas de limpiacristales Windex casi vacías, una vieja lata de cera Turtle. Por alguna razón, esa lata le impresionó y contempló la tortuga de la tapa con perplejidad hipnótica. La apartó luego hacia atrás, y allí estaba, por fin, una caja cuadrada con la inscripción Gulp. George arrancó de allí y corrió escaleras arriba tan rápido como pudo, dándose cuenta de repente de que llevaba por fuera los faldones de la camisa y de que esos faldones serían su perdición. La cosa del sótano le permitiría llegar casi hasta arriba y entonces le cogería por el faldón de la camisa y tiraría hacia atrás y alcanzó la cocina y cerró la puerta a su espalda. La puerta sonó como si la hubiese cerrado un golpe de viento. George se apoyó contra ella con los ojos cerrados, la frente y los brazos cubiertos de sudor, sosteniendo la caja de parafina apretada en una mano.
El piano se había callado y la voz de su madre le llegó flotando. Georgie, ¿podrías golpear la puerta un poco más la próxima vez? Tal vez podrías romper los platos del aparador si de verdad lo intentas. Disculpa, mamá, dijo él. Georgie, pedazo de inútil, llamó Bill, desde su dormitorio, con entonación grave para que la Madre, no le oyes. George rió bajito. El miedo había desaparecido, se había desprendido de él tan fácilmente como una pesadilla se desprende del hombre que despierta con la piel fría y el aliento agitado, palpándose el cuerpo y mirando fijamente alrededor para asegurarse de que nada ha ocurrido en realidad y empezando enseguida a olvidarla. La mitad ha desaparecido ya cuando sus pies tocan el suelo, las 3/4 partes cuando sale de la ducha y comienza a secarse con la toalla, y la totalidad cuando termina el desayuno. Desaparecida por completo. Hasta la próxima vez, cuando en el puño de la pesadilla todos los miedos volverán a recordarse. Esa tortuga, pensó George, acercándose al cajón donde se guardaban los fósforos. ¿Dónde he visto una tortuga así? Pero no le llegó ninguna respuesta y descartó la pregunta. Sacó una caja de fósforos del cajón, un cuchillo del escurridor, sosteniendo el filo estúpidamente lejos de su cuerpo, como le había enseñado su padre, y un pequeño bol del aparador. Volvió entonces al cuarto de Bill. «Eres un inepto, Georgie», dijo Bill bastante cordialmente mientras apartaba las cosas de enfermo que había en su mesilla de noche: un vaso vacío, una jarra de agua, Kleenex, libros, un frasco de Vicks Vaporub, cuyo olor Bill asociaría toda su vida a pechos cremosos y narices tapadas. También estaba allí la vieja radio Philco, pero no emitía ni a Chopin ni a Bach, sino una canción de Little Richard, aunque muy bajito, tan bajito que Little Richard perdía toda su cruda y elemental potencia. La madre, que había estudiado piano en Juilliard, detestaba el rock and roll. Más que detestarlo, lo abominaba. «No soy ningún culo», dijo George, sentándose en el borde de la cama y poniendo en la mesa las cosas que había traído. «Sí que lo eres», dijo Bill. «No eres otra cosa que un inepto culo gordo, negro y asqueroso». George trató de imaginar a un chico que solo fuese un culo con piernas y comenzó a reírse. «Tienes un culo más grande que Augusta», dijo Bill, también riendo. «Tu culo es más grande que todo el estado», replicó George, lo que les hizo revolcarse de risa durante casi 2 minutos. Siguió una conversación en susurros, de las que tienen muy poco significado para quien no sea un niño pequeño, acusaciones sobre quien tenía el culo más grande, quien tenía el agujero más negro, etc. Finalmente, Bill soltó una de las palabras prohibidas, acusó a George de ser un culo gordo, grande y lleno de mierda, con lo cual rieron a carcajadas. La risa de Bill se convirtió en un ataque de tos. Cuando por fin empezó a ceder, la cara de Bill había tomado un color de ciruela que George contemplaba con cierta alarma. El sonido del piano se interrumpió. Los dos miraron en dirección a la sala, esperando el ruido del taburete al correrse hacia atrás y los pasos impacientes de la madre. Bill sepultó la boca en el hueco del codo, sofocando las últimas toses mientras señalaba la jarra. George le sirvió un vaso de agua y él se lo bebió entero. El piano volvió a empezar otra vez para Elisa. Bill el Tartaja no olvidaría jamás esa pieza, y aún muchos años después no podría escucharla sin que se le pusiera carne de gallina en los brazos y la espalda. El corazón le daba un vuelco y recordaba: mi madre estaba tocando eso el día en que murió Georgie. «Vas a seguir tosiendo, Bill». No. Bill sacó un Kleenex de la caja, carraspeó tronantemente con el pecho, escupió un poco de flema en el papel, lo arrugó y lo arrojó al cesto que tenía junto a la cama lleno de bollos similares. Por fin abrió la caja de parafina y dejó caer un cubo ceroso en la palma de su mano. George lo observaba con atención, pero sin hablar ni hacer preguntas. A Bill no le gustaba que le hablase mientras hacía cosas, pero él sabía que si mantenía el pico cerrado, su hermano acabaría por explicar lo que estaba haciendo. Bill usó el cuchillo para cortar un trocito del cubo de parafina. Puso el pedazo en el cuenco, encendió una cerilla y la apoyó sobre la parafina. Los dos niños observaron la llamita amarilla, mientras el viento agonizante impulsaba la lluvia contra la ventana en golpeteos ocasionales. «Hay que impermeabilizar el barco para que no se hunda al mojarse», dijo Bill. Cuando estaba con George tartamudeaba poco, a veces nada en absoluto. En la escuela, en cambio, tartamudeaba tanto que hablar le resultaba imposible. Cesaba la comunicación y los maestros miraban hacia otra parte, mientras Bill se aferraba a los lados de su pupitre con la cara casi tan roja como el pelo y los ojos apretados hasta reducirse a ranuras, tratando de arrancarle alguna palabra a su terca garganta. A veces, casi siempre,
la palabra surgía. Otras veces simplemente se negaba. A los 3 años había sido atropellado por un coche y arrojado contra la pared de un edificio. Había estado inconsciente durante 7 horas. Mamá decía que ese accidente le había provocado la tartamudez. A veces, George tenía la sensación de que el padre y el mismo Bill no estaba tan seguro. El trozo de parafina se había derretido casi completamente en el cuenco. La llama de la cerilla borboteó más baja poniéndose azul al abrazarse al trozo de cartón, entonces se apagó. Bill hundió el dedo en el líquido y lo sacó bruscamente con un leve silbido. Luego miró a George con una sonrisa que pedía disculpas. «Quema», dijo. Pocos segundos después, hundió otra vez el dedo y comenzó a untar de cera el barco de papel. El material se secó rápidamente formando una película lechosa. «¿Puedo poner un poco?», preguntó George. «Bueno, pero no manches las mantas si no quieres que mamá te mate». George hundió un dedo en la parafina, que aún estaba muy caliente pero ya no quemaba, y comenzó a untar el otro lado del barco. «No pongas tanto, culo sucio», dijo Bill. «¿Quieres que se hunda en el VV viaje inaugural?» «Perdona, está bien, pero cógelo con calma». George terminó el otro lado y luego sostuvo el barco en las manos. Estaba un poco más pesado, pero no mucho. «¡Quega!», exclamó. «Voy a salir para hacerlo navegar». «Sí, ve», dijo Bill. De pronto parecía cansado y no muy bien, todavía. «Me gustaría que vinieras», dijo George. Le hubiese gustado de veras. Bill a veces se ponía mandón al cabo de un rato, pero siempre tenía ideas estupendas y rara vez pegaba. «En realidad, el barco es tuyo». «A mí también me gustaría ir», dijo Bill, sombrío. «Bueno», George cambió el peso del cuerpo de un pie al otro, con el barco en la mano. «Ponte el impermeable y las botas», advirtió el mayor, «si no quieres pescar una gripe como la mía. Casi seguro que la pescas de todos modos por mis gérmenes». «Gracias, Bill. Es un barco muy chulo». Y entonces hizo algo que no había hecho hacía tiempo, algo que Bill jamás olvidaría. Se inclinó para besar a su hermano en la mejilla. «Ahora sí que la vas a pescar, culo sucio», dijo Bill, pero de cualquier modo parecía más animado. Sonrió. «Y guarda estas cosas. Si no, a mamá le dará un ataque». «Sí, ya voy». George recogió el equipo para impermeabilizar y cruzó la habitación con el bote precariamente encaramado a la caja de parafina, que iba medio torcida dentro del bol. «Jeje, George». George se volvió para mirar a su hermano. «Ten cuidado, seguro». Arrugó un poco el ceño. Eso era algo que decían las madres, no los hermanos mayores. Resultaba tan extraño como haberle dado un beso a Bill. «Sí, claro», y se siguió. Bill jamás volvió a verlo. 3 allí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Wickham Street. Corría deprisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido profundo y vio como 50 metros más adelante, colina abajo, el agua de la cuneta se precipitaba dentro de una boca de tormenta que aún continuaba abierta. Era un largo semicírculo oscuro abierto en el bordillo de la acera y mientras George miraba, una rama desgarrada, con la corteza oscura y reluciente se hundió en aquellas fosis. Allí pendió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Hacia allí se encaminaba su bote. «¡Mierda!», chilló horrorizado. Forzó el paso y, por un momento, pareció que iba a alcanzar al barquito. Pero uno de sus pies resbaló y George cayó despatarrado despellejándose la rodilla con un grito de dolor. Desde su nueva perspectiva, a la altura del pavimento, vio que su barco giraba en redondo 2 veces, momentáneamente atrapado en otro remolino, antes de desaparecer. «¡Mierda y más mierda!», volvió a chillar, estrellando el puño contra el pavimento. Eso también dolió, y se echó a sollozar. «¿Qué manera tan estúpida de perder el barco?». Se levantó para caminar hacia la boca de tormenta y allí se dejó caer de rodillas, para mirar hacia el interior. El agua hacía un ruido hueco y húmedo al caer en la oscuridad. Ese sonido le daba escalofríos. Hacía pensar en él. La exclamación le fue arrancada como con un cordel. Retrocedió. Allí adentro había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba, sin verlos nunca, en la oscuridad del sótano. «Es un animal», pensó. «Incoherente, eso es todo, un animal. A lo mejor un gato que quedó atrapado». De todos modos, estaba por echar a correr. Habría corrido 1 o 2 segundos, cuando su tablero mental se hubiera hecho cargo del espanto que le produjeron esos 2 ojos amarillos y brillantes. Sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos y la fina lámina de agua fría que corría alrededor. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo.
Y fue entonces cuando una voz perfectamente razonable y bastante simpática, le habló desde dentro de la boca de Tormenta. Bola, George, dijo. George parpadeó y volvió a mirar. Apenas podía dar crédito a lo que veía. Era como algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría creído en lo que estaba viendo, pero no tenía 16 años, sino 6. En la boca de Tormenta había un payaso. La luz distaba de ser buena, pero bastó para que George Denbrough estuviese seguro de lo que veía. Era un payaso, como en el circo o en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabel, el que hablaba haciendo sonar su bocina en Howdy Doody los sábados por la mañana. Buffalo Bob era el único que entendía a Clarabel, y eso siempre hacía reír a George. La cara del payaso metido en la boca de Tormenta era blanca, tenía cómicos mechens de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. Si George hubiese vivido años después, habría pensado en Ronald McDonald antes que en Bozo o en Clarabel. El payaso tenía en una mano un manojo de globos de todos los colores, como tentadora fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? El payaso sonreía. George también sonrió. No podía evitarlo. Aquella sonrisa era del tipo que uno devuelve sin querer. Por supuesto, el payaso se echó a reír. Por supuesto, así me gusta, así me gusta. ¿Y un globo? ¿Qué te parece? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró contra su voluntad. No debo coger nada que me ofrezca un desconocido, lo dice mi papá. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso de la boca de Tormenta sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos, si eran de un color azul brillante, bailarín, como los ojos de su mamá y de Bill. Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme. George, soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise, el payaso bailarín. Pennywise, te presento a George Denbrough. George, te presento a Pennywise. Y ahora ya nos conocemos. Yo no soy un desconocido y tú tampoco, ¿correcto? George soltó una risita. Correcto. Volvió a estirar la mano y a retirarla. Como te metiste allí adentro, la tormenta me trajo volando, dijo Pennywise, el payaso bailarín. Se llevó todo el circo. ¿No sientes olor a circo, George? George se inclinó hacia adelante. De pronto olía a cacahuetes tostados, y vinagre blanco, del que se ponen las petates fritas por un agujero de la tapa. Y olía a algodón de azúcar, a buñuelos, y también, leve, pero poderosamente, a estiércol de animales salvajes. Olía el aroma regocijante del aserrín, y sin embargo, bajo todo eso olía a inundación, a hojas deshechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido, el olor del sótano. Pero los otros olores eran más fuertes. Claro que lo huelo, dijo. ¿Quieres tu barquito, George? Preguntó Pennywise. Te lo pregunto otra vez porque no pareces desearlo mucho. Y lo mostró en alto, sonriendo. Llevaba un traje de seda abolsado con grandes botones color naranja. Una corbata brillante, de color azul eléctrico, se le derramaba por la pechera. En las manos llevaba grandes guantes blancos, como Mickey y Donald. Sí, claro, dijo George, mirando dentro de la boca de Tormenta. Y un globo. Los tengo rojos, verdes, amarillos, azules. ¿Flotan? ¿Que si flotan? La sonrisa del payaso se acentuó. Oh, sí, claro que sí. Flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Y entonces George vio cómo la cara del payaso cambiaba. Lo que vio entonces fue tan terrible que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño. Lo que vio destruyó su cordura de un zarpazo. Flotan, croó la cosa de la alcantarilla con una voz que reía como entre coágulos. Sujetaba el brazo de George con su puño grueso y aguzanado. Tiró de él hacia esa horrible oscuridad por donde el agua corría y rugía y aullaba llevando hacia el mar los desechos de la tormenta. George estiró el cuello para apartarse de esa negrura definitiva y empezó a gritar hacia la lluvia, a gritar como un loco hacia el gris cielo otoñal que se curvaba sobre Derry aquel día de otoño de 1957. Sus gritos eran agudos y penetrantes y a lo largo de toda la calle, la gente se asomó a las ventanas o se lanzó a los porches. Flotan, gruñó la cosa, flotan, George, y cuando estés aquí abajo, conmigo, tú también flotarás. El hombro de George se clavó contra el cemento del bordillo. Dave Gardner, que ese día no había ido a trabajar al Zoe Boat debido a la inundación,
vio solo a un niño de impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo mientras el agua lodosa le corría sobre la cara haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. Aquí abajo todo flota, susurró esa voz podrida, riendo, y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía y George Denbrough ya no supo más. Dave Gardner fue el primero en llegar. Aunque llegó solo 45 segundos después del primer grito, George Denbrough ya había muerto. Gardner lo agarró por el impermeable, tiró de él hasta sacarlo a la calle, y al girar en sus manos el cuerpo de George, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla. Desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo, un trozo de hueso, horriblemente brillante, asomaba por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente el cielo gris y mientras Dave retrocedía a tropezones hacia los otros que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia. 4 en alguna parte de allá abajo, dentro de la boca de tormenta, que ya estaba casi colmada por el agua, no podía haber nadie allí dentro. Habría de exclamar más tarde el comisario del condado ante un periodista del News de Derry con una furia frustrada tan grande que era casi un tormento. El mismo Hércules habría sido barrido por esa corriente brutal. El barquito de George siguió su veloz marcha por aquellas cámaras tenebrosas y por los largos corredores de cemento rugían y repicaban con él agua. Por un tiempo corrió paralelo a un pollo muerto que flotaba con sus amarillentas patas de reptil apuntadas hacia el techo chorreante. Luego, en alguna confluencia al este de la ciudad, el pollo fue arrastrado hacia la izquierda mientras el barquito de George seguía en línea recta. 1 hora después, mientras a la madre de George le administraban una dosis de sedantes en la sala de guardia del hospital y mientras Bill el Tartaja, aturdido, pálido y silencioso en su cama, escuchaba los ásperos sollozos de su padre en la sala donde la madre había estado tocando para Elisa, el barquito salió por un tubo de cemento como una bala por la boca de un revólver y navegó a toda velocidad por una zanja hasta un arroyo anónimo. Cuando se incorporó al hirviente y henchido río Penobscot, 20 minutos después, en el cielo empezaban a asomar los primeros claros de azul. La tormenta había pasado. El barquito se tambaleaba y se sumergía y a veces se llenaba de agua, pero no se hundió. Los 2 hermanos lo habían impermeabilizado bien. No sé dónde acabó por naufragar, si alguna vez lo hizo. Tal vez llegó al mar y allí navega eternamente como los barcos mágicos de los cuentos. Solo sé que aún estaba a flote y navegando en el seno de la inundación cuando franqueó los límites de Derry, Maine. Y allí sale de esta historia para siempre. Después del festival, 1984, si Adrián llevaba puesto ese sombrero, diría más tarde su sollozante amigo a la policía, era porque lo había ganado en una caseta de tiro al blanco en la feria de Bassey Park, solo 6 días antes de su muerte. Estaba orgulloso de él. Lo llevaba puesto porque él amaba a este pueblucho de mierda, aulló Don Haggerty, el amigo, a los policías. Bueno, no hay por qué decir palabrotas, indicó a Haggerty el oficial Harold Gardner. Harold Gardner era uno de los 4 hijos varones de Dave Gardner. El día en que su padre había descubierto el cuerpo mutilado y sin vida de George Denbrough, Harold Gardner tenía 5 años. En la actualidad, casi 27 años después, andaba por los 32 y se estaba quedando calvo. Harold Gardner aceptaba como reales el dolor y el luto de Don Haggerty, pero al mismo tiempo le resultaba imposible tomarlos en serio. Ese hombre, si hombre podía llamársele, tenía los ojos pintados y llevaba unos pantalones de satén tan ajustados que casi se le notaban las arrugas de la pale. Con luto o sin él, con dolor o sin dolor, era, después de todo, un simple marica, igual que su amigo, el difunto Adrián Bello. Empecemos otra vez, dijo Jeffrey Reeves, el compañero de Harold. Vosotros salisteis del Falcón y caminasteis hacia el canal. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo, pedazo de idiotas? Haggerty seguía gritando. Lo mataron, lo empujaron al canal. Para ellos solo ha sido otra aventura en Macholandia. Don Haggerty se echó a llorar. Una vez más, repitió Reeves, pacientemente. Salisteis del Falcón. ¿Y entonces? 2 en un cuarto de interrogatorios, en el mismo vestíbulo, 2 policías de Derry hablaban con Steve Duba, de 17 años, en el departamento de pruebas, primer piso, otros 2 interrogaban a John Webby, 2, Garten, de 18, y en el despacho del jefe de policía, quinto piso, el jefe Andrew Rademacher y el ayudante del fiscal de distrito, Tom Buttigieg, interrogaban a Christopher Onwin, de 15 años. Onwin,
vestido con pantalones vaqueros desteñidos, una remera grasienta y pesadas botas militares, estaba sollozando. Rademacher y Buttigieg se habían hecho cargo de él porque lo consideraban, bastante acertadamente, como el eslabón más débil de la cadena. Empecemos otra vez, dijo Buttigieg en ese despacho, en el preciso momento en que Jeffrey Reeves decía lo mismo 2 pisos más abajo. No queríamos matarlo, balbuceó Onwin. Fue por el sombrero. No podíamos creer que aún lo llevase después, ya me entiende, después de lo que Webby le dijo la primera vez. Y creo que quisimos asustarlo, por lo que dijo, interpuso el jefe Rademacher. Sí, a John Garten, en la tarde del día 17. Sí, a Webby. Onwin volvió a romper en sollozos, pero cuando lo vimos en dificultades, tratamos de salvarlo. Al menos, yo y Stevie Dubat no queríamos matarlo. Vamos, Chris, no nos tomes el pelo, dijo Buttigieg. Arrojasteis al canal a ese mariquita. Sí, pero, y vinieron los 3 aquí para aclarar las cosas. El jefe Rademacher y yo os estamos agradecidos, ¿verdad, Andy? Claro, hay que ser muy hombre para reconocer lo que se ha hecho, Chris. Entonces no lo brindes mintiéndonos ahora. ¿Tuvisteis la intención de arrojarlo en cuanto lo visteis salir del balcón con su amiguito? No, protestó Chris Onwin con vehemencia. Buttigieg sacó un paquete de Marlboro del bolsillo de su camisa y se puso uno en la boca. Luego ofreció el paquete a Onwin. ¿Un cigarrillo? Onwin tomó uno. Buttigieg tuvo que perseguir la punta con la cerilla para encendérselo por el modo en que al muchacho le temblaba la boca. Pero si cuando vieron que llevaba puesto el sombrero, no, preguntó Rademacher. Onwin aspiró el humo profundamente bajando la cabeza de tal modo que el pelo grasiento le cayó sobre los ojos y expelió el humo por la nariz cubierta de puntos negros. Sí, reconoció, en voz tan baja que casi no se le oyó. Buttigieg se inclinó hacia adelante con un destello en sus ojos maranes. Aunque su cara era la de un ave de rapiña, su voz sonó amable. ¿Qué has dicho, Chris? Dije que sí, me parece. Queríamos arrojarlo al canal, pero no matarlo. Levantó la mirada hacia ellos con expresión angustiada, incapaz de comprender los extraordinarios cambios que se habían producido en su vida desde que saliera de su casa para participar en la última noche del Festival del Canal organizado por Derry, con 2 amigos, a las 7:30 de la noche. Matarlo, no, repitió. Y ese tío que estaba bajo el puente, todavía no sé quién era. ¿De qué tío nos hablas?, preguntó Rademacher sin mayor interés. Ya habían oído esa parte y ninguno de los dos la creía. Tarde o temprano, los acusados de asesinato sacaban a relucir, casi siempre, a ese misterioso tío. Buttigieg había llegado a darle un nombre al asunto. Lo llamaba síndrome del manco, por el personaje del fugitivo, aquella vieja serie de la televisión. El tipo vestido de payaso, dijo Chris Onwin estremeciéndose. El tío de los globos. 3. El Festival del Canal, que se desarrolló entre el 15 y el 21 de julio, había sido un gran éxito, según decían casi todos los habitantes de Derry, algo muy bueno para la moral, la imagen de la ciudad y el bolsillo. Los festejos de esa semana se habían organizado para celebrar el centenario de la inauguración del canal que corría por el centro de la ciudad. Había sido ese canal el que abriera plenamente a Derry al comercio de la madera entre 1884 y 1910, también el canal lo que dio origen a los años de bonanza de Derry. La ciudad fue acicalada de este a oeste y de norte a sur. Ciertos baches, de los que algunos decían que llevaban más de 10 años sin ser reparados, fueron debidamente rellenados con alquitrán hasta que las calles quedaron parejas. Los edificios municipales recibieron una remodelación por dentro y una mano de pintura por fuera. Desaparecieron las peores leyendas inscritas en Bassey Park, muchas de ellas, frías y lógicas manifestaciones contra los homosexuales, tales como matad a todos los maricas y el SIDA es el castigo de Dios, maricas del infierno, borradas de los bancos y las paredes de madera que cerraban el pequeño puente cubierto sobre el canal, conocido como Puente de los Besos. Se instaló un museo del canal en 3 locales desocupados del centro, con material de Michael Hannon, bibliotecario e historiador aficionado de la ciudad. Las familias más antiguas de la población prestaron gratuitamente sus casi inapreciables tesoros y durante la semana del festival, casi 40,000 visitantes pagaron 25 centavos por cabeza para ver menús de 1890, herramientas de leñadores originarias de 1880, juguetes de los años 20 y más de 2,000 fotografías, así como 9 rollos de películas sobre la vida en el Derry de 100 años atrás. El museo estaba patrocinado por la Sociedad de Damas de Derry, quienes vetaron algunos de los objetos que Hannon proponía exponer,
tales como la notable silla trampa, que databa de 1930, y fotografías, como la de la banda de Bradley después del famoso tiroteo. Pero todos reconocieron que era un verdadero éxito y, en realidad, nadie quería ver esas antiguallas macabras. Era mejor acentuar lo positivo y eliminar lo negativo, como decía la vieja canción. En el parque había una carpa enorme de lona a rayas donde se vendían refrescos. Todas las noches, una banda daba un concierto. En el Parque Basi se instaló una feria con atracciones y juegos administrados por los vecinos. Un tranvía especial recorría las zonas históricas de la ciudad, de hora en hora, terminando el recorrido en esa vistosa y amena máquina de hacer dinero. Fue allí donde Adrian Mellon ganó el sombrero por el que lo matarían, un sombrero de copa hecho de papel con una flor y una banda que rezaba y corazón negro naipes Derry. 4. Estoy cansado, dijo John Webby Garten. Como sus dos amigos, vestía imitando inconscientemente a Bruce Springsteen, aunque probablemente habría dicho que Springsteen era un chulo o un americone y que él admiraba a esos hijoputas del heavy metal, como Def Leppard, Twisted Sister o Judas Priest. Había arrancado las mangas de su camiseta azul para exhibir sus musculosos brazos. El pelo castaño, espeso, le caía sobre un ojo. Ese toque era más al estilo de John Cougar Mellencamp que de Springsteen. En los brazos tenía tatuajes azules, símbolos arcanos que parecían dibujados por un niño. No quiero hablar más. Cuéntanos solo lo del martes por la tarde, en la feria, dijo Paul Hughes. Ese sórdido asunto tenía a Hughes cansado, impresionado y lleno de horror. Una y otra vez, tenía la impresión de que el festival había finalizado con un último número que todos, de algún modo, estaban esperando, aunque nadie se hubiera atrevido a anotarlo en el programa diario. Si lo hubiesen hecho, eso habría aparecido así: sábado, 21 horas, último concierto de la banda de la escuela secundaria de Derry y los melómanos de la barbería. Sábado, 22 horas, gigantesco espectáculo de fuegos artificiales. Sábado, 22:35 horas, sacrificio ritual de Adrian Mellon, cerrando oficialmente el festival. Del canal. A la mierda con la feria, replicó Webby. Solo lo que tú le dijiste a Mellon y lo que él te dijo a ti. Santo Dios. Webby puso los ojos en blanco. Vamos, flaco, insistió el compañero de Hughes. Webby Garten puso los ojos en blanco y volvió a empezar. 5. Garten vio a Mellon y a Haggerty contoneándose cogidos de la cintura y soltando risitas como un par de chicas. Al principio pensó que, en verdad, eran dos chicas. Luego reconoció a Mellon, pues ya se lo habían señalado antes. Y en ese momento vio que Mellon se volvía hacia Haggerty y que los dos se besaban por un instante. Voy a vomitar, macho, exclamó Webby, asqueado. Con el iban Chris Onwin y Steve Dubai. Cuando Webby señaló a Mellon, Steve Dubai creyó reconocer al otro marica. Se llamaba Don no sé cuántos, dijo. Había recogido en su coche a un chico de la secundaria, solo para tratar de manosearlo. Mellon y Haggerty volvieron a caminar hacia los tres muchachos, alejándose del tiro al blanco, rumbo a la salida de la feria. Webby Garten diría más tarde a los oficiales Hughes y Candy que se había sentido herido en su orgullo cívico al ver que un marica de mierda llevaba un sombrero con la leyenda y corazón negro naipes Derry. Era una ridiculez, ese sombrero de copa con su gran flor meneándose en todas direcciones. Y esa ridiculez, al parecer, hirió aún más el orgullo cívico de Webby. Cuando pasaron Mellon y Haggerty, siempre abrazados por la cintura, Webby gritó: tendría que hacerte tragar ese sombrero, marica asqueroso. Mellon se volvió hacia Garten y respondió parpadeando con coquetería: si quieres comer, tesoro, puedo conseguirte algo mucho más sabroso que mi sombrero. A esas alturas, Webby Garten decidió arreglarle el rostro al marica ese. En la geografía de esa cara se alzarían montañas y los continentes cambiarían de sitio. No iba a tolerar que nadie lo acusara de hacer porquerías. Nadie. Cuando echó a andar hacia Mellon, Haggerty, alarmado, trató de llevarse a su amigo, pero Mellon se mantuvo firme, sonriendo. Más tarde, Garten diría a los oficiales Hughes y Candy que Mellon debía de estar drogado. Sí, en efecto, reconocería Haggerty, al serle sugerida la idea por los oficiales Gardner y Reeves, se había drogado con 2 bollos fritos untados de miel y con la feria y con el día entero. No había podido reconocer, por tanto, la amenaza real que representaba Webby Garten. Pero así era Adrian, dijo Don, enjugándose los ojos con un pañuelo de papel, corriéndose la sombra brillante de los párpados. No sabía confundirse con el ambiente. Era uno de esos tontos convencidos de que todo iba a salir bien.
Habría podido resultar seriamente herido en ese mismo instante si Garten no hubiera sentido un golpecito en el codo. Era un bastón de goma. Al girar la cabeza, se encontró con el oficial Frank Macken, otro miembro de la policía de Derry. Tranquilo, compañerito, le dijo Macken. Métete en tus cosas y deja a esas locas en paz. Venga, muévete. ¿No oyó lo que me dijo?, preguntó Garten, acalorado. En ese momento se le agregaron Onwin y Duba, olfateando problemas. Trataron de que Garten siguiera caminando con ellos, pero él se los sacudió. Si hubieran insistido, los habría atacado a puñetazos. Su hombría acababa de sufrir un insulto que debía ser vengado. Nadie podía insinuar que él hiciera porquerías. Nadie. No creo que te hayan dicho nada malo, replicó Macken. Y tú fuiste el primero en dirigirles la palabra. Anda, sigue caminando, hijo. No quiero tener que llevarte a comisaría. Pero me trató de maricón. ¿Y te preocupa que sea cierto?, preguntó Macken, como si estuviera francamente interesado. Garten se puso violento y horriblemente rojo. Durante ese diálogo, Haggerty trataba, con creciente desesperación, de alejar a Adrian Mellon de la escena. Por fin estaba convenciéndolo. Adiós, cariño. Se despidió Adrian con descaro. Cállate, culo dulce, le dijo Macken. Vete de aquí. Garten trató de precipitarse contra Mellon, pero el oficial lo sujetó. Podría detenerte, amigo, le dijo. Y no. Sería mala idea, si sigues portándote así. La próxima vez me la vas a pagar. Aulló Garten tras la pareja que se marchaba, haciendo girar muchas cabezas en su dirección. Y si te veo con ese sombrero te voy a matar. En esta ciudad no necesitamos maricas como tú. Mellon, sin volverse, agitó los dedos de la mano izquierda, tenía las uñas pintadas de rojo cereza y se alejó contoneándose provocativamente. Garten volvió a lanzarse de cabeza. Una palabra o un movimiento más y te arresto, advirtió Macken suavemente. Te hablo en serio, hijo. Vamos, Webby, dijo Chris Onwin, intranquilo. Ablándate. ¿A usted le gustan estos tipos?, preguntó Webby a Macken, ignorando por completo a Chris y a Steve. Diga, ¿le gustan? Los margaritas no me preocupan, aseguró Macken. Lo que me interesa es mantener la paz y la tranquilidad y tú estás perturbando lo que me gusta, cara de pizza. Ahora bien, ¿quieres dar una vuelta conmigo o no? Vámonos, Webby, dijo Steve Dubai, en voz baja. Vamos a comer unos frankfurts. Webby lo siguió, arreglándose la camisa con movimientos exagerados y apartándose el pelo de los ojos. Macken, quien también prestó declaración la mañana siguiente a la muerte de Adrian Mellon, dijo: lo último que le oí decir cuando se alejaba con sus compañeros fue: la próxima vez me la va a pagar caro. 6, por favor, tengo que hablar con mi madre, dijo Steve Duba por tercera vez. Si ella no ablanda a mi padrastro, cuando yo vuelva a casa se va a organizar una velada de boxeo de todos los demonios. Dentro de un ratito, le dijo el oficial Charles Avarino. Tanto Avarino como su compañero, Verney Morrison, sabían que Steve Duba no volvería a casa esa noche, ni las siguientes. El muchacho no parecía darse cuenta del apuro en que estaba. Avarino no se sorprendió al comprobar, algo después, que Duba había dejado la escuela a los 16 años, antes de obtener el graduado escolar. Su coeficiente intelectual era de 68, según el test Wechsler al que lo habían sometido durante uno de sus 3 viajes por el 7º curso. Dinos qué pasó cuando visteis a Mellon salir del Falcón. No, macho, mejor no. Vaya, ¿y eso?, preguntó Avarino. Me parece que ya he hablado demasiado. ¿Viniste para eso? No, repuso Avarino. Bueno, sí, pero, escucha, dijo Morrison con suavidad, sentándose junto a Dubai y ofreciéndole un cigarrillo. ¿Crees que a mí y al amigo Chick nos gustan los maricas? No sé, tenemos pinta de que nos gusten los maricas. No, pero, somos tus amigos, Steve, dijo Morrison. Y créeme tú, Chris y Webby, necesitáis amigos en estos momentos porque mañana los corazones sensibles de esta ciudad estarán pidiendo vuestras cabezas. Steve Duba pareció alarmarse. Avarino, que casi podía leerla confusamente de ese porrero, sospechó que estaba pensando otra vez en su padrastro. Y aunque Avarino no sentía el menor aprecio por la pequeña comunidad gay de Derry, como cualquier otro miembro de la policía, le habría gustado cerrar el Falcón para siempre, habría sentido un gran placer en llevar personalmente a Duba a su casa. Más aún, le habría encantado sujetarlo mientras el padrastro se ensañaba. A Avarino no le gustaban los homosexuales, pero no por eso pensaba que se los debía torturar y asesinar. A Mellon lo habían destrozado. Cuando lo sacaron a la superficie, bajo el puente del canal,
tenía los ojos abiertos y dilatados por el terror. Y ese joven no tenía la menor idea de lo que había ayudado a hacer. No queríamos hacerle daño, repitió Steve. Era la posición a la cual retrocedía cada vez que se sentía siquiera levemente confuso. Por eso te conviene estar a buenas con nosotros, dijo Varino, con gravedad. Si dices toda la verdad ahora, a lo mejor esto no pasa de una meadita en la nieve, ¿verdad, Verney? Muy cierto, concordó Morrison. ¿Y bien qué me dices?, insistió Varino. Bueno, Steve, lentamente, empezó a hablar. 7 Cuando el Mercury inauguró el Falcón, en 1973, pensaba que su clientela estaría compuesta, principalmente, por los pasajeros del autobús. La terminal vecina recibía a 3 líneas diferentes. Pero lo que no se le ocurrió fue que muchos de los pasajeros eran mujeres o familias remolcando niños pequeños. Entre los otros, muchos llevaban sus propias botellas y no bajaban nunca del autobús. Quienes lo hacían eran, habitualmente, soldados o marineros que solo querían 1 o 2 vasos de cerveza. Después de todo, nadie suele emborracharse en una parada de 10 minutos. Kurti empezó a descubrir alguna de esas grandes verdades hacia 1977, pero por entonces ya era demasiado tarde, estaba endeudado hasta las cejas y no podía salir del saldo en rojo. Se le ocurrió incendiar el negocio para cobrar el seguro, pero probablemente lo atraparían, a menos que contratara a un profesional para que le prendiera fuego, y no tenía ni idea de dónde podría contratarse un incendiario profesional. En febrero de ese año decidió esperar hasta el 4 de julio, si por entonces las cosas no pintaban mejor, iría a la estación vecina para coger un autobús y ver qué se podía hacer en Florida. Pero en los 5 meses siguientes llegó una asombrosa y tranquila prosperidad al bar, que estaba pintado en negro y oro, con decoración de pájaros embalsamados. El hermano de Elmer Curti había sido un aficionado a la taxidermia, especializado en aves, y él había heredado sus cosas después de su muerte. De pronto, en vez de servir 60 cervezas y 20 copas por noche, Elmer se encontró sirviendo 80 cervezas y 100 copas, 120, a veces, hasta 160. Su clientela era joven, cortés y casi exclusivamente masculina. Muchos de sus parroquianos vestían de modo extravagante, pero en esos años la vestimenta extravagante era casi reglamentaria. Elmer Curti no se dio cuenta de que sus clientes eran casi exclusivamente homosexuales hasta 1981, poco más o menos. Si los habitantes de Derry le hubieran oído decir eso, habrían pensado que Elmer Curti los tomaba por tontos, pero era la absoluta verdad. Como en el caso del marido engañado, fue prácticamente el último en enterarse, y por entonces ya no le importaba. El bar estaba dando dinero, y aunque había otros 4 en Derry que daban ganancia, solo en el Falcón no había parroquianos revoltosos que demolieran periódicamente el local. Para empezar, no había mujeres por las que pelearse, y esos hombres, maricas o no, parecían haber descubierto algún secreto para llevarse bien que sus equivalentes heterosexuales desconocían. Una vez consciente de las preferencias sexuales de sus parroquianos, Elmer comenzó a oír relatos escalofriantes sobre el Falcón por todas partes, circulaban desde hacía años, pero hasta entonces, Curti no había tenido noticia de ello. Los narradores más entusiastas de esas anécdotas, según llegó a notar, eran hombres que no se habrían dejado llevar al Falcón ni a punta de pistola por miedo a perder todos los músculos de sus muñecas o algo parecido. Sin embargo, parecían sumamente enterados. Según esos relatos, en una noche cualquiera se veía allí a hombres que bailaban abrazados, frotándose las pales allí mismo, en la pista de baile, a hombres que se besaban en la boca, sentados a la barra, a hombres que hacían porquerías en los aseos. Supuestamente, en la trastienda se podía pasar un rato en la Torre del Poder. Allí había un tipo grandote, con uniforme nazi, que tenía el brazo engrasado casi hasta el hombro y que se ocupaba de uno con mucho gusto. En realidad, ninguna de esas cosas era cierta. Si alguien iba allí para aplacar la sed con una cerveza o una copa, no veía nada fuera de lo común. Había muchos hombres, eso sí, pero lo mismo pasaba en miles de bares de obreros de todo el país. La clientela podía ser gay, pero gay no quiere decir estúpido. Si querían hacer algunas locuras, iban a Portland. Y si querían hacer locuras gordas, como en las películas, iban a Nueva York o a Boston. Derry era una ciudad pequeña y provinciana. Su pequeña comunidad homosexual conocía bien la sombra bajo la cual existía. Don Haggerty llevaba 2 o 3 años concurriendo al Falcón, cuando,
aquella noche de marzo de 1984, apareció por primera vez con Adrián Mellon. Hasta entonces había sido de los que gustan variar, rara vez se presentaba con el mismo acompañante más de 5 o 6 veces. Pero hacia fines de abril, hasta el propio Elmer Curtie, a quien le importaban muy poco esas cosas, notó que Haggerty y Mellon se estaban tomando la relación en serio. Haggerty trabajaba como dibujante para una empresa de ingenieros en Bangor. Adrián Mellon era escritor independiente, publicaba cuando y donde podía, en revistas de compañías aéreas, en publicaciones íntimas, en diarios provincianos, suplementos de minicels o revistas de sexo. Estaba escribiendo una novela, pero tal vez no era algo serio, porque llevaba trabajando desde su tercer año de universidad, hacía ya 12. Había ido a Derry para escribir un artículo sobre el canal por comisión del New England Baigües, una lustrosa publicación quincenal que aparecía en Concord. Adrián Mellon había aceptado el encargo porque así podía sacarle al Baigües dinero para 3 semanas de gastos, incluyendo una bonita habitación en el Derry Townhouse, y reunir todo el material necesario en 5 días, como mucho. Dedicaría las otras 2 semanas a reunir material suficiente para 3 o 4 artículos regionales más. Pero en ese periodo de 3 semanas conoció a Don Haggerty y en vez de volver a Portland al terminar sus 3 semanas, buscó un pequeño apartamento en una calle discreta. Solo vivió allí 6 semanas antes de irse a vivir con Don Haggerty. Ese verano, según dijo Haggerty a Harold Gardner y a Jeff Reeves, fue para Adrián el más feliz de su vida. Habría debido saberlo, dijo. Habría debido saber que, si Dios tiende una alfombra a los tíos como él, es solo para arrancársela debajo los pies. La única sombra, dijo, era el extravagante fanatismo con que Adrián se había apegado a Derry. Tenía una camiseta con la leyenda Men es bonito, Derry, genial, y una chaqueta del equipo Los Tigres de Derry, del instituto local, y el sombrero, por supuesto. Haggerty aseguraba que esa atmósfera le resultaba vital y vigorizantemente creativa. Tal vez había algo de cierto en eso, pues Adrián había sacado la novela, que languidecía en un baúl, por primera vez en casi un año. Entonces, ¿era cierto que estaba trabajando en ella? Preguntó Gardner a Haggerty. En realidad no le importaba, pero quería mantenerlo hablando. Sí, sacaba página tras página. Decía que tal vez fuera una novela horrible, pero al menos no sería horrible y además inconclusa. Esperaba terminarla para su cumpleaños, en octubre. No sabía, por supuesto, cómo es Derry, en realidad. Creía saberlo, pero no había vivido aquí el tiempo suficiente para verle la verdadera cara. Yo trataba de advertirle, pero él no me prestaba atención. ¿Y cuál es la verdadera cara de Derry, Don? Preguntó Reeves. Se parece mucho a una ramera muerta con el culo lleno de gusanos, dijo Don Haggerty. Los 2 policías lo miraron fijamente, llenos de silencioso asombro. Es un lugar malo, prosiguió Haggerty. Es una cloaca. No van a decirme que ustedes 2 no lo saben. Se han pasado aquí la vida entera y no lo saben. Ninguno de ellos respondió. Al cabo de un rato, Haggerty siguió hablando. 9 hasta la llegada de Adrián Mellon a su vida, Don había estado pensado en salir de Derry. Llevaba 3 años allí, sobre todo porque había alquilado a largo plazo un apartamento con una estupenda vista al río. Pero el contrato estaba por vencer y Don se alegraba. Se acabarían los largos viajes de ida y vuelta a Bangor, y las vibraciones extrañas. Una vez le dijo a Adrián que en Derry siempre se sentía como si fueran las 25 horas. A Adrián podía parecerle una ciudad estupenda, pero a Don le daba miedo. No solo por la cerrada fobia contra los homosexuales, actitud claramente expresada tanto en los sermones del predicador como en las leyendas pintarrajeadas en Bassey Park, pero este era un detalle que había podido señalar con toda claridad. Adrián se había echado a reír. En toda ciudad norteamericana, Don, hay personas que odian a los gays, dijo. No me digas que lo ignoras. Después de todo, estamos en la era de Ronnie Haren y Phyllis Housefly. Acompáñame a Bassey Park, respondió Don, al ver que Adrián hablaba en serio, convencido de que Derry era como cualquier otra ciudad del país. Quiero mostrarte algo, mi amor. Fueron en el coche a Bassey Park. Eso habían sido en los últimos días de la primavera, más o menos un mes antes de que asesinaran a Adrián, dijo Haggerty a los policías. Llevó a su amigo hasta las sombras oscuras y de un olor vagamente desagradable del Puente de los Besos, señaló una de las pintadas. Adrián tuvo que encender una cerilla y arrimarse para poder leerla. Enséñame la polla, marica, y te la cortaré. Sé lo que piensa la gente de los homosexuales, dijo Don, en voz baja. En Dayton,
Cuando era adolescente, me dieron una paliza en una parada de camioneros. En Portland, unos tipos prendieron fuego a mis zapatos ante una cafetería, mientras un policía gordo y culón se reía sentado en el coche patrulla. He visto muchas cosas, pero nunca algo como esto. Mira aquí, fíjate. Otro fósforo puso al descubierto, clavos en los ojos a todos los maricas, en el nombre de Dios. Quien sea el que escribe estas pequeñas homilías es un caso grave de demencia profunda. No me sentiría tan mal si supiera que se trata de una sola persona, de un enfermo aislado. Pero, Don señaló toda la longitud del puente con un vago ademán del brazo. Hay muchas cosas como estas, y no creo que las haya escrito una sola persona. Por eso quiero marcharme de Derry, Adri. Hay demasiados lugares y demasiada gente aquí que parecen afectados de demencia profunda. Bueno, espera a que termine mi novela, ¿quieres? Por favor, hasta octubre, nada más, te lo prometo. Aquí el aire es mejor. No sabía que el peligro estaba en el agua, diría después Don Haggerty, amargamente, a los policías. Dieston Buttigieg y el jefe Rademacher se inclinaron hacia adelante y aguzaron el oído. Chris Unwin, sentado con la cabeza gacha, hablaba monótonamente con el suelo. Esa era la parte que les interesaba oír, la parte que enviaría a la cárcel a 2 de esos salvajes, cuando menos. La feria era una porquería, dijo Unwin. Ya estaban cerrando todas las atracciones, la montaña rusa, la batidora. En los coches locos habían puesto el cartel de cerrado. Los únicos abiertos eran los juegos para niños. Así que seguimos caminando hasta que Webby vio el tiro al blanco y pagó 50 centavos y entonces vio un sombrero como el del marica y trató de tirar ese, pero fallaba y cada vez que fallaba se ponía peor, ¿sabe? Y Steve es el que se pasa diciendo tranquilo y por qué coño no te tranquilizas, ¿sabe? Pero esa noche estaba que se